Veníamos hablando entonces de la primera carta del apóstol San Juan y estamos ya en la última parte, en el capítulo 5. Esta última parte del versículo 13 al 21 que ya finaliza toda la carta para entrar a estudiar la segunda carta, que es bien cortica, solamente tiene un capítulo. Pero este último capítulo de la primera carta de Juan, eh, queremos decir que hemos llegado entonces al versículo clave de esta epístola, y es el versículo 13 que vamos a empezar hoy, que estamos estudiando. Y este capítulo abarca la última división de este libro, titulado Dios es vida. Recuerden que el libro, en la carta empieza con Dios es luz, después Dios es amor, que lo vimos todo el capítulo 4, y estamos en el capítulo 5 que dice que Dios es vida. Nos encontramos entonces en esta segunda sección titulado La seguridad de la salvación. Qué bonito uno tener esa seguridad de la salvación. Hemos visto que Juan ha presentado de una manera muy clara qué quiere decir ser salvo, lo que quiere decir ser un creyente en Dios. Él escribió, el que tiene al Hijo, y con eso terminamos la semana antepasada, hace 15 días. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Con esa palabra tan profunda y tan contundente, porque es contundente. Juan no anda con ninguna cuestión de dudas. Él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, que es aquel que él ha presentado en este pasaje, aquel que vino por agua y sangre, aquel que es hijo de Dios, que nació de una virgen, Dios manifestado en un cuerpo humano, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. En esta declaración se resume el Evangelio. Y en este versículo 13 que empezamos hoy, del capítulo, porque ese fue el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y en este versículo 13 que nos ocuparemos hoy, dice en la versión Reina Valera, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, en la nueva traducción viviente, este mismo versículo 13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, él está hablando con creyentes para que sepan que tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque creen en el Hijo de Dios. O sea, esto no es para cualquiera, esto es para ustedes, los hijos de Dios, los que han aceptado y creen que Jesucristo es Dios, que el Hijo de Dios vino y se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó entre los muertos y nos dio vida eterna. Eso es para esas personas. Aquí podemos apreciar que Juan tuvo un propósito doble al escribir esta carta, resumido en las frases de este versículo, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Eso es salvación. Recuerde que la salvación es por creer, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos. Ustedes fueron salvos cuando creyeron en el mensaje de salvación, en el Hijo de Dios. Mas a todos los que creyeron, a los que creyeron en su nombre, se les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, lo primero es para que crean en el nombre del Hijo de Dios, y eso es salvación. Y el otro, para que sepan, saber, entender, viene de escuchar, ¿cierto? La palabra de Dios, el Evangelio, para que sepan que tienen vida eterna, o sea, para que lo confirmen. Si usted tiene a Cristo, si ha creído en Cristo, tiene vida eterna, tiene vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Hay muchas personas que dicen, yo quiero creer que tengo vida eterna, pero la pregunta es, ¿en quién cree usted? O sea, usted quiere creer que tiene vida eterna, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿en quién cree usted? O sea, que reiteremos que la pregunta no es qué es lo que usted cree, no, qué es lo que usted cree, no, sino más bien en quién cree usted. No es qué es lo que usted cree, sino en quién cree usted. ¿Cree usted en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Él dijo en primera de Juan 5:12,
El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cree usted esta verdad, querido amigo? Juan no dijo, si le parece bien, o si usted se ha unido a algo, o a alguien, o pertenece a cierta religión, sino que la pregunta es, ¿usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador? Si usted lo tiene a Él, entonces tiene vida. Esta fue la razón por la cual Juan había escrito esta carta, para que sepan que tienen vida eterna. Este fue también el propósito del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, todo el Evangelio, en el último capítulo, en el capítulo 20, versículo 30 al 31, hay un resumen prácticamente del Evangelio, ¿cierto? Y mire lo que dice Juan en su Evangelio capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estos se han escrito para que crean, para que crean, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Está muy claro. Se escribieron algunas cosas que hizo Jesús, no todas, porque eran muchas. Se escribió una parte para que crean que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, eso quiere decir el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Si usted tiene al Hijo, tiene la vida. Juan quiso que supiéramos esta verdad y cuando la conocemos, honramos a Dios. Esto significa sencillamente que usted no está dejando a Dios como un mentiroso, sino que está creyendo en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. No se trata de cuánta fe tiene usted, ni de cómo se sienta al respecto. Se trata de si usted cree en Cristo o no. Hay un problema. Es que muchas personas se están debatiendo en de por qué tengo que creer en Cristo y por qué es solo Cristo. Aquí es una verdad contundente. Si usted no tiene al Hijo de Dios, si no cree en el Hijo de Dios, dele vueltas a la vida, lo que quiera, pero no tiene la vida. Y si no tiene la vida, ¿usted cómo le va a clamar a la vida misma? Porque Él es la vida, es que Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si usted no tiene la vida, que es Cristo, no tiene vida. Usted está vivo, como lo dice Apocalipsis, que lo leímos cuando le dice a la iglesia de Esmirna, no. Usted tiene fama de estar vivo, pero estás muerto. Tú caminas ahí muerto, pero si no tienes al Hijo, no tienes vida. Leamos el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira qué versículo tan hermoso. Por eso les hablé de fe, de confianza, ¿cierto? De fidelidad y de misericordia. Mire, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En la vida, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, y estamos seguros. Uf, usted sí está seguro. Y estamos seguros. Mire que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mire lo que dice este versículo 14. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Aquí no hablo de voluntad, pero yo me puse a buscar la palabra voluntad en el griego, ¿cierto? Y la palabra voluntad en el griego habla de voluntad o de agradar. Entonces lo que le agrada, lo que es su voluntad, lo que realmente Él quiere, si usted pide de acuerdo a lo que a Él le agrada, y a Dios le agradará la sanidad de sus hijos. Sabemos que eso es parte de su voluntad. Si le pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mire que cuando dice, y si dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada.
Mire que contraste esto con este texto que le voy a dar de Santiago 4:1 y siguientes. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? De los malos deseos que están en su interior. Ustedes quieren algo y no lo tienen. Piden, sienten envidia de alguna cosa. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden a Dios, no lo reciben. ¿Por qué no lo reciben? No está en su voluntad, porque lo piden para sus propios deleites o placeres. O gente infiel, no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Entonces aquí está diciendo que si pedimos algo que está conforme a la voluntad, Él nos oye. Nuestra certeza nos dará confianza en la oración. Y puede usted creernos que necesitamos tener confianza en la oración. Esta palabra confianza realmente significa audacia, atrevimiento. No le dé pena pedirle a Dios algo que usted sabe que está de acuerdo a su voluntad. Así que esta es la confianza que tenemos en Él. Esta certeza le dará al Hijo de Dios la confianza necesaria para orar. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, que nuestra oración debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Si usted y yo nos encontramos en una relación de comunión y compañerismo con Dios, comunión y compañerismo, ojo pues que aquí vienen dos cosas. Si usted le pide a Dios conforme a su voluntad, pero usted no está bajo la cobertura de Dios, si no está en unidad con Dios, si está separado de Dios, Jesús lo compara con la vid. Una rama que está separada del árbol puede pedirle algo al árbol. Si una rama se arranca del árbol y se tira al suelo, ¿será que le puede decir al árbol que le pase savia, que le pase alimentos, oligoelementos, comida, minerales? ¿Será que puede hacer eso? Con toda seguridad que no, porque por más que el árbol quiera hacerlo, no le puede pasar esto. ¿Por qué no se lo puede pasar? Porque está despegado del árbol. Entonces, mire lo que está diciendo aquí, es muy tremendo. Si usted y yo nos encontramos en una relación de comunión, estamos unidos a Dios y de compañerismo con Él, viviendo cerca de Él, entonces nuestra oración expresará el deseo de cumplir la voluntad de Dios en todas circunstancias. Pero es muy tremendo la gente que no está unida a Dios, que está creyendo en un montón de otras cosas, que está creyendo en cosas que no son de Dios y le piden a Dios cómo Dios los va a escuchar, cómo nos va a escuchar si estamos separados de Él. Un misionero llamado Jorge Müller lo explicó de la siguiente manera. La oración no consiste en vencer la resistencia de Dios, sino en asirnos de su buena disposición. O sea, la oración no consiste en tratar de conseguir que Dios haga algo que Él se muestre resistente a hacer. Dios no quiere hacer algo, entonces yo voy a hacer con la oración que Dios doblegue su voluntad. No, Señor. La oración debe ser tener en nuestra mente los propios pensamientos de Dios, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el hecho que nos proporciona confianza cuando nos dirigimos a Dios en oración. La última frase de este versículo 14 tiene gran importancia. Él nos oye. El que se acerca a Dios debe creer que Él es, que es real y que galardona a los que lo buscan. Hebreos 11:6. Saber que Él nos oye. Seguro que Él no solo escucha nuestra oración, sino que también la contesta. Dios siempre contesta la oración de sus hijos. Recalco, resalto, de sus hijos, de los que tienen comunión con Él. Es que la gente vive antagónicamente a Dios. Creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Eso es ateísmo. Al margen de Dios, viviendo su vida de acuerdo a lo que piensa, no a la voluntad perfecta de Dios. Dios escuchará las oraciones de sus hijos, aunque no siempre las contestará como sus hijos esperan que Él las conteste, o dándole lo que le piden. Recuerden que un no de Dios es tan bueno como un sí, si entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Juan estaba diciendo que podemos tener la confianza de que Él contestará nuestro pedido, de acuerdo con la forma en que oremos, cuando oramos conforme a su voluntad. Entonces, hay que entender esto. Ahora, viene una pregunta. Yo sé que esa pregunta
pues está ahí en el aire y es lógica. Bueno, ¿y qué será la voluntad de Dios? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cómo sabemos que Dios está actuando de acuerdo a su voluntad? ¿Cierto? La confianza en Dios nos da la fuerza y la paz que necesitamos para enfrentarnos a los desafíos de la vida. Sin embargo, a veces podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o respondidas, ¿cierto? Y esto puede llevarnos a situaciones. Cómo saber cuál es la voluntad de Dios cuando oramos? Una forma de descubrir la voluntad de Dios es a través de la lectura de su palabra. La palabra de Dios nos muestra qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que mueve a Dios, cuál es realmente la voluntad de Dios buscando su gloria a través de la oración. La palabra de Dios nos da una comprensión clara de lo que Él quiere para nuestras vidas. Y cuando leemos las escrituras podemos encontrar la dirección que necesitamos. Porque a veces las oraciones no son respondidas. Hay muchas razones por las cuales las oraciones no son respondidas. Uno, el pecado. Uno, que no estamos bajo la cobertura de Dios, que estamos separados de Dios, como las ramas de la vid que les acabé de explicar. A veces pedimos cosas que van en contra de la voluntad de Dios o nuestro corazón no está en el lugar correcto. A veces pedimos egoístamente, por capricho. También puede haber razones que no conocemos, por lo que es importante confiar en la sabiduría de Dios y saber que siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. A veces Dios utiliza ciertas artimañas, ciertas cosas, porque Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Dios quiere que nos acerquemos a Él. A veces Dios no manda las tribulaciones, pero aprovecha una tribulación para mover el corazón de una persona o de una familia entera. Solamente Dios sabe por qué pasan las cosas, pero la voluntad de Dios es perfecta y si oramos, Dios moverá cielo y tierra porque Él tiene todo el poder. Recordemos que Dios es omnipotente, pero hay una cosa que además nosotros que esperamos del poder de Dios no hemos entendido: Dios es omnisciente. Tú estás viendo en este momento esa circunstancia, pero Dios ya saltó hace rato esa circunstancia y Dios está viendo todo el desarrollo de esa situación. Como tú ves la circunstancia, a ti te duele. Tú te imaginas a José en la cárcel, sabiendo que Dios le había dado tantas promesas a José, el hijo de Jacob. Y en la cárcel, después de que esta mujer le hace una trampa, después de que sus hermanos lo echan a un hoyo y lo venden como esclavo, José no podía sino ver esa circunstancia. Pero Dios veía a José como el principal del faraón, porque Dios ya veía todo lo que iba a pasar en la vida de José, pero José estaba viendo ese pedacitico. Pero como Dios es omnisciente, Dios ve todo. Dios ve cada situación de la que estamos viviendo, ve hasta el final. Por eso debemos confiar en Dios y pedirle: Dios, en tu sabiduría. A mí me está doliendo, tengo incertidumbre, tengo pesadumbre, estoy con dolor. Eso es lógico, pero creo que tu voluntad es perfecta y pongo en oración esta causa delante de ti. En resumen, nos recuerda la importancia de tener confianza en Dios y de orar de acuerdo a su voluntad. Debemos confiar en que siempre nos escucha y tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Al buscar su voluntad a través de la lectura de la Biblia y la oración, podemos encontrar la dirección que necesitamos y tener la certeza de su respuesta. Esto es algo bien profundo, bien impresionante. En el versículo 15, no lo vamos a alcanzar a leer, lo voy a dejar en punta para la próxima semana. Quería enfatizar en el 13 y el 14. Dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otra versión dirá, en la Nueva Traducción Viviente: y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Qué cosa tan extraordinaria. Llévense esa promesa en su corazón. Llévense ese regalo en su corazón. Sigan confiando en Dios, pero ojo, debemos estar atentos de que estamos agradando a Dios, de que estamos unidos a Dios. Si permanecen unidos a mí,
como las ramas permanecen unidos a la vid. Pidan lo que quiera y se los dará. Mi Padre recibió honor cuando ustedes piden en mi nombre, ¿cierto? Lean Juan capítulo 15, las ramas de la vid, de lo que les estoy diciendo, que tiene que ver muy estrechamente con este pasaje. Tener la cobertura de Dios para poder pedir de acuerdo a su perfecta y bendita voluntad. Padre, gracias por esta palabra. Nos abandonamos en tus manos y en fe y en confianza seguimos orando por nuestras necesidades, en especial por las que te hemos presentado hoy de salud. En el nombre de Jesús. Amén y amén.